Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un examen. Es de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de la Comunidad de Madrid. El examen es de matemáticas y corresponde a la convocatoria de junio de 2015. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Los conceptos que utilizaremos para resolver este examen son los siguientes. Problema de sistemas de dos ecuaciones, en este caso con dos incógnitas. Función racional y radical, cálculo de su dominio. Teorema de la altura y teorema de Pitágoras para resolver un problema de triángulos. Probabilidad, regla de Laplace. Y por último, estadística unidimensional. Y recordad que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. También os agradecería que le dejarais un like al vídeo, así me animaréis a seguir creando más contenido de este tipo. Y ahora, sin más dilación, vamos a resolver este interesante examen. Vamos allá. El ejercicio dice lo siguiente. Los alumnos de primero de bachillerato organizan una excursión para la cual alquilan un autocar, cuyo precio es de 540 euros. Al salir no se presentan 6 estudiantes, y esto hace que cada uno de los otros pague 3 euros más. Calcule, apartado A, el número de estudiantes que fueron a la excursión y la cantidad que pagó cada uno. Apartado B, la función que expresa el precio de la excursión en función del número de estudiantes. Apartado C, ¿cuántos estudiantes deben acudir para que el precio no sea superior a 20 euros? Vamos a resolver este interesantísimo ejercicio. En primer lugar, resolveré el problema planteando un sistema de ecuaciones. Como siempre, primero defino las incógnitas. X es el número de estudiantes que van inicialmente al viaje, e Y la cantidad de dinero que paga cada uno de los estudiantes inicialmente, es decir, cuando todos van al viaje. Por otro lado, diremos que X menos 6 es el número de estudiantes que realmente va al viaje, e Y más 3 es la cantidad de dinero que paga realmente cada estudiante. Se traduce del español al lenguaje algebraico, como siempre en este tipo de problemas. Tomamos del enunciado. Los alumnos de primero de bachillerato organizan una excursión para la cual alquilan un autocar cuyo precio es de 540 euros. En este caso, la ecuación será X por Y igual a 540, es decir, el número de estudiantes que van al viaje por el dinero que pone cada uno. X por Y igual a los 540 euros que cuesta alquilar el autocar. Por otro lado, nos dice, no se presentan 6 estudiantes y esto hace que cada uno de los otros pague 3 euros más. Esto, traducido al lenguaje algebraico, es X menos 6, que es el número de estudiantes que realmente se presentan al viaje, multiplicado por Y más 3, el precio que paga cada uno de los estudiantes que sí viaja, vuelve a ser igual a los 540 euros que cuesta el autocar, porque el alquiler del autocar, ese precio es independiente del número de estudiantes que viaje. Si viajara solo un estudiante, pues tendría que abonar 540 euros. Como veis, tenemos planteado ahí un sistema de ecuaciones no lineal. ¿Y por qué es no lineal? Porque las incógnitas X e Y se están multiplicando. Muy bien. Continuamos en la siguiente diapositiva resolviendo este sistema de ecuaciones. Por supuesto, lápiz y papel y paso a paso. Vamos allá. Ahí tenemos las incógnitas que hemos definido y el sistema de ecuaciones que teníamos en la diapositiva anterior. Se despeja de la ecuación más sencilla la incógnita Y. También podría haber despejado la X. En este caso yo he preferido despejar la Y. Me queda Y igual a 540 partido X. Y sustituimos esa incógnita despejada en la ecuación que tenéis abajo. Nos quedará X menos 6 por 540 entre X más 3. Y todo ese producto igual a 540. Operamos el paréntesis en el cual está el 540 partido X. Hacemos el mínimo como un múltiplo y me queda 540 más 3X partido X. Operamos ahora el numerador 540 más 3X por X menos 6, obteniendo, si no me he equivocado, el polinomio que tenéis en la parte superior. 540x más 3x cuadrado menos 3240 menos 18x. Todo eso dividido entre x e igualado a 540. El x que está en el denominador pasa multiplicando al otro lado y nos queda como 540x. Esto lógicamente se debería hacer
haciendo el mínimo común múltiplo, pero para acortar lo he hecho así, ya que el resultado es el mismo. Escribimos la ecuación de segundo grado correspondiente al poner todos los términos a la izquierda de la igualdad y nos quedaría 3x² menos 18x menos 3240 igual a 0. A continuación se resuelve la ecuación de segundo grado utilizando la fórmula habitual. Ahí tenéis en pantalla cómo quedaría. No dejéis de hacerlo esto por vosotros mismos en vuestra libreta. Tenéis que aseguraros que sabéis hacerlo y a lo mejor yo me he podido equivocar, con lo cual aseguraos también de que está todo bien hecho y de que no hay ningún gazapo de ningún signo, que algunas veces me ocurre. Resolvemos la ecuación de segundo grado operando y obtenemos dos soluciones, 36 y menos 30. Lo que ocurre con la solución x sub 2 igual a menos 30 es que no es válida, ya que eso implicaría que hay un número negativo de estudiantes y eso parece claro que no es posible. Obtenemos, por lo tanto, y nos quedamos el valor de x sub 1 igual a 36. Con ese valor calculamos el valor de y. Sustituimos en la ecuación que habíamos despejado inicialmente, 540 partido x, y al dividir 540 entre 36 nos queda un resultado de 15. Pero mucho cuidado, el problema no está terminado, ya que x e y, estos valores que acabo de obtener, representan el valor de los estudiantes que iban a viajar inicialmente y el precio que cada estudiante paga inicialmente. Pero eso no es lo que me piden, realmente. Atentos que continuamos. Continuamos con el ejercicio. Vamos a terminar este apartado A. Sustituimos los valores de x e y obtenidos anteriormente para calcular lo que nos pide el problema. Recordamos que x nos había salido un valor de 36 e y un valor de 15. La solución del ejercicio será esta. Puesto que nos piden el número de estudiantes que realmente viajan, debemos restarle al 30 el 6. En total viajan 30 estudiantes. Y los 15 euros que hubieran pagado los estudiantes si hubieran ido todos, hay que sumarle 3 euros. Por lo tanto, cada estudiante pagará 18 euros. Y esa es la solución del ejercicio. En el apartado B nos piden la función que expresa el precio de la excursión en función del número de estudiantes. La función pedida es la relación entre x e y, y la obtenemos de la primera ecuación. X por y igual a 540. Despejamos y nos queda y igual a 540 partido x, donde x es el número de estudiantes e y el precio que paga cada estudiante. Y esa es la función. Observad que si solo viajara un estudiante, él tendría que hacerse cargo del coste del alquiler del autobús y tendría que abonar 540 euros. Si viajaran dos estudiantes, la cantidad de dinero que tendrían que abonar se repartiría entre ellos dos, 540 entre 2, y así sucesivamente. Y eso es lo que nos indica la función. En el apartado C nos piden cuántos estudiantes deben acudir para que el precio no sea superior a 20 euros. En este caso, y es igual a 540 partido x y debe ser menor que 20. Para resolver esta inecuación, multiplico por x a un lado y a otro de la inecuación. Lo puedo hacer puesto que x es un número que es positivo, ya que el número de estudiantes hemos dicho que es positivo. De esta manera, simplificando, me queda que 540 es menor que 20 partido x. Despejamos x y nos queda que x debe ser mayor que 27. Damos la solución. Para que los estudiantes paguen menos de 20 euros, deben viajar más de 27 estudiantes. El ejercicio dice lo siguiente. Determine el dominio de las siguientes funciones. Ahí tenéis las dos funciones que nos piden que determinemos su dominio. Comenzamos con la primera. Como podéis ver, es una función racional. El dominio de una función racional son todos los números reales excepto los que anulan el denominador. Por eso lo que hacemos es igualar el denominador a 0 para averiguar cuáles son estos valores. Al igualar el denominador a 0 obtenemos la ecuación que podéis ver en pantalla. 3x al cubo menos 5x cuadrado menos 2x igual a 0. Para resolverla lo primero que voy a hacer es extraer factor común tal como podéis ver. X por, entre paréntesis, 3x cuadrado menos 5x menos 2. Y ahora para resolver puedo decir que por un lado x es igual a 0 y por otro lado 3x cuadrado menos 5x menos 2 es igual a 0. No me queda otra que resolver la ecuación de segundo grado y
Por abreviar he puesto ya el resultado, x igual a menos 1/3 y x igual a 2. Por supuesto, no debéis dejar de hacerlo vosotros esto en vuestra libreta, pero como ya en el ejercicio anterior he hecho la ecuación de segundo grado, pienso que vosotros ya deberíais ser capaces de hacerla por vosotros mismos. Y si no lo sois, dejádmelo en los comentarios. Una vez hecho esto, ya podemos dar la solución al apartado A. El dominio de la función inicial f de x es el conjunto de los números reales excepto menos 1/3, 0 y 2. Vamos ahora con la función en la cual tenemos una raíz cuadrada en el denominador. Para que esta función esté definida, debe cumplirse de forma simultánea dos condiciones. Por un lado, la expresión que hay dentro de la raíz, 2x menos 3, debe ser mayor o igual que 0. Pero por otro lado, puesto que estamos en un caso en el cual tenemos esa expresión radical en el denominador, el valor que hay dentro del radical debe ser distinto de 0, ya que si 2x menos 3 es igual a 0, lo que ocurrirá es que la función no estará definida en el dominio. La combinación de estas dos condiciones me lleva a dar la solución que tenéis ahí. Por un lado, x mayor o igual que 3 medios, y por otro lado, x debe ser distinto de 3 medios. Por ello, en forma de intervalo, diremos que el dominio de f de x son los valores de x que pertenecen al intervalo de 3 medios a más infinito, siendo el intervalo abierto, ya que 3 medios no pertenece al dominio de la función. El ejercicio dice lo siguiente: calcule el perímetro del triángulo ABC que se muestra en la figura, sabiendo que entre A y C hay 5 kilómetros y que la distancia de B al albergue es de 2,4 kilómetros. Expresa el resultado redondeado a las centésimas. Vamos a poner un esquemita y vamos a definir las incógnitas tal como se observa. X será la distancia de A al albergue y 5 menos X la distancia del albergue a C, ya que en total ahí la distancia es 5 kilómetros. La altura ponemos 2,4 kilómetros. Puesto que el triángulo es rectángulo y no disponemos de ningún ángulo, el método más rápido y directo para resolver este ejercicio es aplicar el teorema de la altura. En este caso, este teorema nos dice que la altura al cuadrado es igual al producto de las dos proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. En este caso, quedaría h cuadrado igual a x por 5 menos x. Puesto que conocemos el valor de h, lo sustituimos como veis en pantalla. 2,4 al cuadrado igual a 5x menos x cuadrado. Operamos y ponemos todos los términos a un lado de la ecuación para poder resolver la ecuación de segundo grado. La ecuación de segundo grado que nos va a quedar es x cuadrado menos 5x más 5,76 igual a 0. Resolvemos la ecuación de segundo grado. En este caso, ahí he puesto cómo la resolveríamos utilizando la fórmula y operamos. Si seguís el procedimiento en vuestra libreta, podéis ver que llegamos a esas soluciones. X sub 1 igual a 3,2 y x sub 2 igual a 1,8. Como podéis ver, las dos soluciones, si las sumo, dan igual a 5. ¿Esto por qué es? Porque tanto x como 5 menos x, en este caso los valores de x son intercambiables. Por eso me voy a quedar, puesto que me han hecho un dibujo y veo que la distancia de A al albergue es más pequeña que la del albergue a C, con que x es 1,8 y 5 menos x será 3,2. De esta manera ya tengo un esquema completo de la situación. Ambas soluciones, como he dicho, son complementarias. X será 1,8. Continuamos. Ahora vamos a calcular los lados restantes del triángulo Y y Z para luego poder calcular el perímetro. Para calcular Y y Z utilizaremos el famoso teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más cateto cuadrado. En este caso, y cuadrado igual a 2,4 cuadrado más 1,8 al cuadrado. Despejamos la y nos queda que la raíz cuadrada de 2,4 al cuadrado más 1,8 al cuadrado es igual a 3 kilómetros. Por otro lado, ahí tenéis el mismo procedimiento con la hipotenusa que he llamado z, que será igual z cuadrado a 2,4 cuadrado más 3,2 cuadrado. De nuevo, al hacer la operación despejando z, me queda, como podéis ver, 4 kilómetros. Y ya disponemos del valor de las distancias de los tres lados y podemos calcular el perímetro. El perímetro será igual a 3 más 4 más 5, 12
kilómetros. Y ese es el perímetro del triángulo ABC. El ejercicio dice lo siguiente. Lanzamos un dado 3 veces seguidas. Calcule la probabilidad de obtener, apartado A, 3 5, apartado B, el mismo número las 3 veces. Vamos a resolver este ejercicio. El número obtenido en un dado es un suceso independiente de los números obtenidos en los otros dados. Ello nos permite obtener la probabilidad del suceso compuesto multiplicando las probabilidades de los sucesos individuales, ya que son sucesos independientes. En este caso, la probabilidad de obtener 3 5 será un sexto por un sexto por un sexto igual a un 216avo, y esa será la probabilidad de obtener 3 5. Por otro lado, el mismo número 3 veces se puede obtener de 6 formas diferentes, es decir, 3 unos, 3 doses, 3 treses, 3 cuatros, 3 5 y 3 seises. Por ello, basta con multiplicar el resultado anterior por 6. En este caso sería 6 por 1 partido 216 igual a 1 partido 36. Y este sería el resultado del apartado B. La probabilidad de obtener el mismo número las 3 veces es de un 36avo. El ejercicio dice lo siguiente. Se quiere hacer un estudio para ver que el número de horas semanales que los niños están frente a la televisión. Para ello se ha preguntado a 40 familias con hijos de edades comprendidas entre 2 y 5 años por el número de horas semanales que sus hijos ven la televisión. Las respuestas han sido las que tenéis en pantalla. Apartado 1. Haga una tabla de frecuencias agrupando los datos en 6 intervalos. Apartado 2. Calcule la media y la desviación típica. Exprese los resultados con una aproximación a las centésimas. Vamos a resolver este ejercicio que lógicamente es de estadística unidimensional. Se observa que el menor valor es 1 y que el mayor valor es 41. Por lo tanto, el rango de conjunto de datos es 41 menos 1, 40. Esto lo calculo para poder ver cómo voy a dividir los intervalos. Se divide el rango entre el número de intervalos, 40 entre 6, y obtenemos 6,67. Ello nos indica que la amplitud de cada intervalo debe ser de 7 unidades. Por ello comenzaremos en 0 y terminaremos en 42. Como no nos indican qué frecuencias desean que pongamos en la tabla de frecuencias, solo voy a poner las absolutas, aunque sabéis que también se puede poner la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada o la frecuencia acumulada relativa. Vamos a poner los intervalos, que son esos que tenéis en pantalla, de 0 a 7, de 7 a 14, etc. Observad que a los números que están a la derecha les pongo un paréntesis porque estos números no están incluidos en la solución. Por otro lado, hago recuento con los datos que tenemos ahí al principio del ejercicio. Y podéis ver que hay 7 valores entre 0 y 7, 3 entre 7 y 14, etc. Y ahí ya tenemos escrita la tabla de frecuencias. Continuamos ahora con el cálculo de la media y la desviación típica. Para ello, a partir de los datos de la tabla de frecuencias se construye una tabla para calcular la media y la desviación típica. Se añade a la tabla la marca de clase y las columnas necesarias para calcular la media y la desviación típica. Ahí tenéis la tabla en su conjunto. Tendríamos el intervalo, la marca de clase a la que he llamado x sub i, la frecuencia absoluta, que la tenemos ahí también en la parte superior derecha de la pantalla, xi por fi y x sub i cuadrado por fi. Colocamos el intervalo y la marca de clase. La marca de clase, como veis, se calcula sumando los dos extremos del intervalo y dividiendo entre 2. Por ejemplo, 0 más 7, 7 entre 2, 3,5. 7 más 14, 21 entre 2, 10,5. Y así sucesivamente. No dejéis de hacerlo en vuestra libreta, ya que esto parece muy fácil y no es difícil. Pero si no lo practicáis, el día del examen no tendréis soltura para hacerlo. Colocamos las frecuencias absolutas, que son las mismas que habíamos obtenido en el apartado anterior, y ahora tenemos que rellenar las dos últimas columnas. xi por fi la rellenamos multiplicando x sub i por f sub i. 3,5 por 7 igual a 24,5. 10,5 por 3 igual a 31,5. 17,5 por 6 igual a 105 y así sucesivamente. También completamos la otra columna, x sub i cuadrado por fi. 3,5 al cuadrado por 7 igual a 85,75. 10,5 por 3 igual a 330,75 y así sucesivamente. Sumamos las columnas fi, xi por fi y x sub i cuadrado por fi. Y una vez hecho esto, ya podemos hacer los cálculos que nos pide el ejercicio. En primer lugar, vamos a calcular la media aritmética. Para ello utilizamos la fórmula que tenéis en pantalla.
La media aritmética es igual a la suma de la columna xi por fi dividido el número total de datos. 910 partido 40 igual a 22,75. Y la desviación típica, utilizamos la fórmula que tenéis en pantalla. Sustituimos los datos y, como podéis ver, obtenemos un valor de aproximadamente 11,86. Y aquí termina este apartado 2. La media es 22,75 y la desviación típica es de 11,86. Y hasta aquí ha llegado el examen de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que podéis seguir recibiendo más vídeos como este si os suscribís al canal y activáis la campanita. Y os agradecería que le dejarais un like al vídeo y lo difundierais, así me ayudaréis a seguir creando más contenido como este. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.